Hola, hola, ¿qué tal? Feliz sábado, ¿me escuchan? Sí, Pablo, perfecto. Excelente. Bueno, antes que nada, un gusto compartir este momento con ustedes. Hubiera deseado que fuera personalmente en todo caso, pero bueno, debido a las últimas medidas del gobierno nacional, tuvimos que volver a este formato, ¿no? Por lo menos por los próximos 15 días. Esperemos que sea así, ¿no? Y que no se vaya extendiendo como el año pasado y terminemos todo el año de esta forma. Pablo, ¿me escuchás? Conforme. Sí, Matías. Espera que hacemos una oración y arrancás. Bueno, oramos para que arranque. Dale, Dale. ora. Querido y buen Dios, gracias, gracias Señor por permitirnos estar comunicados. Señor, ahora en forma especial, ungí a Pablo, bendecilo, que sean tus palabras con la voz de él y también capacita nuestros corazones para que lo podamos entender y lo podamos compartir. Gracias, Señor, te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Escuchan bien el volumen del audio, está bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, saben que dicen que los contadores son personas de pocas palabras, así que como de profesión soy contador, eh, vamos a hacer una reflexión, una breve reflexión para que podamos en este sábado salir todos fortalecidos con la palabra de Dios. Saben que cuando yo era chico, cuando era pequeño, vieron que cuando somos chicos, por ahí hay los que somos cristianos desde chiquitito, por ahí hay partes de la Biblia que no nos atraen tanto, ¿no? Especialmente aquellas partes donde nos habla de las leyes ceremoniales o alguna cosa de esas, que las vamos entendiendo un poquito cuando somos más grandes y vamos madurando. Y saben que cuando yo era chiquito había una parte de la Biblia que me gustaba mucho, que era eh, los libros de crónicas y los libros de los reyes, porque me gustaba ver los reyes que habían reinado en Israel. Y saben que me gustaba ver, ir buscando todos los reinados, ¿sí? Que estaban descritos en el libro de crónicas y en los libros de los reyes, y iba mirando los primeros versículos. Esto hacía cuando era niño, ¿no? Porque en el primer versículo había como un resumen del reinado. Decía el nombre del rey, decía cuántos años había reinado y fundamentalmente decía si había hecho lo bueno o lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces yo iba contando, ¿sí? Cuánto hicieron lo bueno, cuánto hicieron lo malo de los reyes. Y, y sabemos que Israel, ¿sí? Como nación entera, tuvo tres reyes y después se dividió la nación y vinieron algunos otros reyes más. Los primeros tres reyes los conocemos de memoria, ¿no? Que reinaron con el Israel como nación entera. El primero fue Saúl, después vino David y después Salomón. Y después vinieron 38 reyes, contando las dos partes en las que se dividió Israel. Eh, y en total 41 reyes. De esos 41 reyes, 30 hicieron lo malo ante los ojos de Dios y 11 hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. De esos 30 hay uno que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero al final de su reinado se arrepintió, buscó a Dios de corazón y Dios le devolvió su reino y, y él terminó su reinado obedeciendo a Dios. Ese rey era Manasés. Manasés tuvo un hijo y tuvo un nieto. Su hijo era Amón, ¿sí? Manasés reinó por más de 50 años, pero recién en los últimos años de su reinado
Él se arrepintió y obedeció a Dios. Luego vino su hijo Amón, que reinó apenas 2 años y fue muerto. Pero Amón no quiso saber nada con el arrepentimiento de su padre y volvió a todo el pueblo a la idolatría que reinaba en el pueblo de Israel en ese momento. Pero Amón solo tuvo 2 años y cuando lo mataron, reinó su hijo. Y acá nos vamos a detener. ¿Alguno se acuerda quién era el hijo de Amón? El hijo de Amón era Josías. Y Josías empezó a reinar con apenas 8 años. ¿Sí? Con apenas 8 años, Josías tuvo que empezar a reinar. Y lo podemos encontrar ahí sí, en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Allí vamos a basar nuestra lectura de esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y fíjense que el primer versículo dice así: de 8 años era Josías cuando empezó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David, su padre. Dice, lo que les contaba, ¿no? En el primer versículo, en los primeros 2 versículos, el resumen del reinado de cada rey, y en este caso de Josías. Si tuviéramos que buscar una palabrita para poder resumir el reinado de Josías, ¿qué palabritas piensan ustedes que podríamos usar? Quizás se nos vengan varias en nuestra mente, pero yo me quedé con una sola. Yo no sé si, yo no soy bueno con el Zoom, le decía a Matías, voy a tratar de compartir una placa. Matías, decime después vos si se está viendo. Dale. A ver, ¿se ve la placa allí? ¿Se ve, Matías, Sí. una placa blanca con una línea roja? Exacto, sí, se ve. Perfecto. ¿Y a mí me ven en un cuadradito pequeño o no? ¿O no Abajo. aparece? Sí, bien. A mí se me ocurrió una palabra, o mejor dicho, creo que es la palabra que resume el reinado de Josías. Y esa palabra es reforma. Esa fue la característica principal del reinado de Josías, porque él provocó una gran reforma y un gran reavivamiento, primero en su vida personal y después en el pueblo de Israel. Pero esta reforma no pudo llevarse adelante si él no tomaba algunas decisiones. Y vamos a repasar rápidamente y brevemente 5 decisiones de Josías. Y yo voy a hacer una palabrita que está de moda. Esa palabrita es esencial. Vieron que ahora, por el tema de la pandemia, se han decretado algunas actividades como esenciales. Muy bien. Josías tomó 5 decisiones esenciales para provocar una reforma y un reavivamiento, especialmente en su vida y luego en el pueblo de Israel. Fíjense que vamos a mirar la primera decisión que él tomó. Para eso vamos a ir al versículo 3 y vamos a leer la primera parte, ¿sí? La primera parte del versículo 3. Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, empezó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Sí? A los 8 años de su reinado, es decir, que Josías tenía en ese momento 16 ahora. Ya no era un niño, era un adolescente. Había crecido. Y en la adolescencia solemos tomar decisiones que pueden marcar el rumbo de nuestra vida. Y allí Josías, siendo un rey ya, habiendo reinado 8 años, tuvo que empezar a tomar
decisiones que iban a marcar el rumbo de su reinado. La primera decisión que él toma, dice ahí la primera parte del versículo 3, empezó a buscar al Dios de David su padre. Fíjense que hay una palabrita que se repite con el versículo 1. El versículo 1 dice que Josías empezó, o comenzó, también podríamos decir, algunas versiones dicen comenzó a reinar a los 8 años. Y después en el versículo 3 dice, y Josías empezó a buscar al Dios de David su padre. Pero fíjense que esa palabrita que se repite, empezó o comenzó, tiene connotaciones diferentes. En la primera, ¿sí? En el primer versículo, Josías empezó a reinar por obligación. Él era el hijo de Amón, ¿sí? Él no tomó la decisión de reinar, era su derecho y su obligación, porque era el hijo heredero del rey Amón, su padre. Pero en el versículo 3, la palabra empezó tiene la connotación de una decisión personal, de algo que él sí tomó la decisión de buscar al Dios de David, su padre. Fíjense que, como decíamos antes, Josías tuvo dos grandes influencias, ¿sí? Contrapuestas, porque en sus primeros 6 años de vida vio a su abuelo Manasés reinar arrepentido, ¿sí? Arrepentido de lo malo que había hecho y obedeciendo a Dios. Pero luego vio reinar a su padre, haciendo todo lo malo ante los ojos de Dios. Y él, llegado a su adolescencia, tenía que tomar una decisión. Y él tomó la decisión de que iba a buscar al Dios verdadero, ¿sí? Iba a predominar en su vida la influencia de los últimos años del reinado de su abuelo Manasés, cuando se arrepintió y volvió a Dios. Y entonces, primera decisión fundamental para poder Pablo, se te silenció el micrófono. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Muy bien. Primera decisión, a los 16 años, buscar a Dios de todo corazón. Esa fue la primera decisión que tomó Josías, ¿sí? Y fue el primer paso para empezar una reforma en su vida espiritual y en el pueblo. Y esto me dejó pensando, ¿no? Porque me preguntaba a mí mismo, ¿cómo estoy buscando yo a Dios? ¿Cómo estoy buscando yo a Dios? Cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes. Yo nací en un hogar donde me llevaron a la iglesia de chiquito. Quizás que después de los años yo estoy buscando a Dios por costumbre ya, porque simplemente me lo enseñaron desde pequeño. Quizás entré en esa búsqueda de Dios en forma monótona, ya rutinaria, como perdiendo la esencia, el sabor de tener un momento con Dios íntimo y personal. Quizás lo estoy buscando a Dios por interés, porque quiero, o ante los problemas y las dificultades, me acuerdo que hay un Dios y entonces le busco. O lo estoy buscando realmente de todo corazón, para que Él realmente se manifieste en mi vida, me revele su voluntad y transforme mi carácter, transforme mi vida. Primera decisión entonces que tomó Josías, buscar a Dios de todo corazón. ¿Cómo estoy buscando yo a Dios? Ojalá que sea de todo corazón, realmente pidiéndole al Señor que Él transforme mi vida, transforme mi carácter y revele su voluntad en mi vida. Muy bien, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Sigamos leyendo lo que resta del versículo 3. Fíjense lo que dice allí. Y a los 12 años de su reinado,
empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, postes idolátricos, esculturas e imágenes de fundición. Derribaron ante él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban encima. Despedazó también los postes idolátricos, las esculturas y las estatuas de fundición. Las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Interesante, ¿no? Entonces, a los 12 años de su reinado, ¿cuántos años tenía Josías? Josías tenía 20 años ahora, ¿sí? Ya era un joven. Después de haber buscado a Dios de todo corazón, su relación con Dios seguramente había ido fortaleciéndose, había ido madurando, ¿sí? Porque la relación con Dios y lo que Él provoca en nuestra vida es progresivo, ¿sí? Día a día. Entonces, ahora estamos ante un Josías joven, un poco más maduro, con su relación con Dios también más fortalecida. Y él se da cuenta que en esos 4 años, desde que empezó a buscar a Dios, había una dualidad, porque él había decidido buscar a Dios de todo corazón, pero los lugares altos, las imágenes a los dioses paganos, todavía estaban allí, ¿sí? Y también esas imágenes allí invitaban a algunos del pueblo de Israel todavía a seguir adorando dioses falsos. Entonces él toma la segunda decisión, que estuvo ahí, mientras estuvimos leyendo, estaba relatada en la palabra de Dios, que fue agarrar esas imágenes, esos altares, derribarlos, destruirlos, y me quiero quedar con esta última palabrita, desmenuzarlos. Dice que hizo polvo, ¿sí? No solamente derribó, no solamente quebró o rompió, sino que hizo polvo, para que no quedaran rastros, ¿sí? Una limpieza total y profunda, para que no quedara ninguna huella de adoración falsa. Y dice que esparció ese polvo sobre aquellos, sobre el sepulcro de aquellos que habían adorado a esos dioses falsos. Interesante, ¿no? Fíjense que esto nos enseña o nos muestra cómo Josías tomó la decisión de preferir a Dios por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Segunda decisión de Josías. A los 20 años, poner a Dios por sobre todo, ¿sí? Poner a Dios por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas, ¿no? Y esto también nos llama a reflexionar, a pensar, ¿no? Porque en nuestra vida también pueden haber cosas que compiten con el primer lugar que debería ser de Dios en nuestra vida. Y esas cosas pueden ser esencialmente buenas, en su esencia pueden ser buenas, ¿sí? Puede ser el trabajo, puede ser las metas, la profesión de uno, cuántas cosas, ¿sí? Pueden ser también debilidades que todos tenemos, ¿sí? Fíjense que cuando yo era adolescente, yo les digo, soy contador, pero soy un deportista frustrado, porque yo cuando era jovencito siempre me encantó el deporte y especialmente el fútbol, ¿sí? Y llegué a probarme en algunos clubes de fútbol y me estaba yendo bien, pero llegó un momento en mi adolescencia que tenía que tomar una decisión porque siempre tenía problemas con el día del Señor y tuve que tomar una decisión allí, ¿sí? Y entonces poner a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas. Esa fue la decisión que tomó Josías. Y ojalá que nosotros también tomemos esa segunda decisión, poner a Dios por sobre todo, aunque las circunstancias sean las más difíciles, ¿sí? Poner a Dios por sobre todas las cosas
y por sobre todas las personas. Fíjense que Dios quiere compartir con nosotros su amor, su perdón, su salvación, su victoria, como estuvimos estudiando en los temas de Semana Santa. Pero hay una cosa que Dios no comparte, que es nuestro corazón. Dios quiere ser el único, ¿sí? El único que controla nuestro corazón, pero no para manipularnos, sino para llevarnos por el camino de salvación. Eso es lo único que Dios no comparte, ¿sí? Por eso, esta decisión esencial que tomó Josías nos deja una gran enseñanza: poner a Dios por sobre todas las personas y por sobre todas las cosas. Vamos a avanzar un poquito más. Después que hizo toda esa limpieza de altares, Josías hace otra cosa más. Vamos al versículo 8 ahora. El versículo 8 dice lo siguiente: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, también a Amasías y a Joa, para que reparasen la casa del Señor su Dios. ¿Sí? Eso dice el versículo 8. Ya a los 18 años de su reinado, Josías tenía 26 años. Tenía 26 años. Ya era un joven maduro, ¿sí? Completamente. Y toma otra decisión. Llama a sus hombres de confianza y les dice que vayan y empiecen la reparación de la casa de Dios. ¿Y qué simbolizaba la casa de Dios para el pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Era solamente un edificio? ¿Eran solamente paredes o algo bonito como el gran templo de Salomón? No. El templo o la casa de Dios representaba la presencia de Dios. ¿Sí? Y entonces, fíjense la tercera decisión que toma Josías: reparar la casa de Dios, porque él quería manifestar o quería mostrar que deseaba que la presencia de Dios estuviera en su reino y en su pueblo. ¿Sí? Tercera decisión que pusimos allí en la placa: amar la presencia de Dios. ¿Sí? Desear la presencia de Dios, disfrutar de la presencia de Dios. Saben que cuando yo era niño en la iglesia, tenemos que reconocer que ha madurado mucho en algunos conceptos. ¿Sí? Yo cuando era chico, y quizás los que son de mi edad o quizás un poquito más grandes, a veces, sin querer, obviamente, sin querer, fuimos madurando como iglesia, así como maduramos espiritualmente cada uno de nosotros. La iglesia también fue madurando en algunos casos, y pongo el ejemplo de, por ejemplo, cómo se hace todos los años ahora el tema el tema de la mujer, en la marcha del silencio, para que la mujer sea respetada, ¿sí? Y yo cuando era niño, a veces nuestras maestras de escuela sabática nos enseñaban que Dios estaba allí viendo todo lo que hacíamos para ver si cometíamos un error. y Dios se enojaba o nos disciplinaba porque cometíamos un error. Y saben que llegó un momento en mi niñez que yo no deseaba estar ante la presencia de Dios, porque yo le tenía miedo a Dios cuando era niño. Me habían distorsionado la percepción de Dios. Sin embargo, después que fui creciendo y llegando a mi adolescencia y cuando pude realmente ver que Dios me ama y que lo que más quiere es llevarme por el camino de la salvación y me ofrece su victoria ante el pecado, ante la muerte, pude cambiar esa percepción de Dios, ¿sí? Y desear y amar la presencia de Dios en mi vida, porque eso es lo que Dios quiere, que podamos amar su presencia, su compañía, ¿sí? Porque Él está ahí. Cuando el pueblo, cuando Dios se manifestaba en el tabernáculo en el desierto, era para manifestarle al pueblo de Israel que Él estaba al control de su pueblo allí en el desierto, que Él estaba acompañándolos, protegiéndolos, dirigiéndolos y bendiciéndolos. Entonces, de esa misma forma,
quiere hacer con nosotros hoy, nuestra vida personal en particular. Fíjense, tercera decisión, desear, amar la presencia de Dios, ¿sí? De Josías. Ojalá que también pueda ser esa nuestra experiencia, ¿sí? Bueno, sigamos leyendo. Fíjense que después que él manda a reparar, ¿sí?, la casa de Dios, estos hombres de confianza llevan adelante un plan. No vamos a leer los siguientes versículos porque si no se hace muy largo, pero si ustedes lo leen después en su momento libre, hoy por la tarde quizás, pueden ver que se hace un plan, el pueblo de Dios entrega dinero para que se repare el templo, ¿sí? Y estos hombres de confianza del rey Josías van y le van a entregar al sumo sacerdote de esa época, Hilcías, ese dinero para que empiecen a reparar el templo. Y entonces, en ese contexto, fíjense lo que sucede. El versículo 14, ahora vamos a saltar al versículo 14. Dice, al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró algo. Dice, halló el libro de la ley del Señor, dada por Moisés. Halló el libro de la ley del Señor, dada por Moisés. Si la encontró es porque en algún momento se perdió. Tantos años de idolatría, fíjense, el libro donde estaba escrita la ley de Dios, dada por Moisés, se había extraviado, se había perdido. Y no solamente físicamente, sino en el corazón de cada uno de los habitantes del pueblo de Israel. Imagínense, si nosotros hoy, como cristianos, como nosotros que somos creyentes en la palabra de Dios, en algún momento de nuestra vida nos olvidamos de su palabra, ¿no? Sería tremendo, sería tremendo. Sin embargo, el pueblo de Israel había extraviado y había olvidado en su propia vida la ley de Dios escrita por Moisés. Sabían que había una copia que debía estar al lado del arca del pacto, en el tabernáculo. Había otra copia que debía tener el rey. Había otra copia de la ley escrita por Moisés que debía leerse cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos. Y los levitas, que eran los encargados de los servicios religiosos, y tenían que ser los encargados también de enseñar esa ley en el pueblo. Ninguna de esas 4 cosas se estaba llevando adelante, porque se habían olvidado y se habían alejado completamente de Dios detrás de los dioses falsos. Tremenda situación. Y allí Hilcías encuentra este libro. Y fíjense lo que hace. El versículo 15, la última parte dice, mejor dicho, Hilcías le habla a Safán y le dice, encontré el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán. Se lo entregó a Safán, que era el hombre de confianza de Josías. Después, si seguimos leyendo los textos, dice que Safán vuelve al palacio, le da el informe a Josías de cómo iba en la restauración del templo y le dice además, el sumo sacerdote me entregó este libro, que lo encontró. Y dice el versículo 18, además, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y dice el versículo 18, y Safán leyó el libro ante el rey. Empezó a leerlo ante Josías, ¿sí? Y fíjense, cuando empezó a leerlo, y Josías empezó a escuchar la palabra de Dios escrita allí por Moisés, fíjense cuál fue la reacción de Josías. Versículo 19. Cuando el rey oyó la palabra de la ley, rasgó su vestido. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido.
era una señal de profunda tristeza, de profundo dolor, porque cuando empezó a escuchar la palabra de Dios escrita por Moisés allí, se dieron cuenta que ellos, sus antepasados y ellos mismos actualmente, habían sido totalmente desobedientes y se habían apartado de gran manera de los designios de Dios, de la voluntad de Dios, de los planes de Dios. Y eso provocó en Josías un gran dolor, una gran tristeza, y como señal de respeto rasgó su vestidura, dice. Y no solamente se quedó allí, si seguimos leyendo, dice que él les pide a sus hombres de confianza que vayan y consulten a Jehová, ¿sí? Versículo 21, ir y consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. Porque grande es el enojo del Señor sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor, no obraron conforme está escrito en este libro. Interesante. Josías quedó tan choqueado, ¿sí? Tan entristecido por la desobediencia de sus antepasados, de él y de su pueblo, que fue a consultar a Jehová. Pidió que fueran a consultar a Jehová para ver si podían encontrar misericordia, si podían encontrar perdón. Los versículos siguientes dicen que hay una respuesta de parte de Dios. ¿Sí? Le traen la respuesta a Josías. Consecuencias por la desobediencia. ¿Sí? Va a haber consecuencias, pero que él, por haberse humillado, ¿sí? Por haber buscado a Dios de todo corazón, y por estar dispuesto a oír las palabras del libro, lo podemos ver en los versículos siguientes, todas esas cosas, todas esas consecuencias no iban a ser en su reinado. Su reinado iba a ser de paz, ¿sí? Porque él se había humillado delante de Dios, lo había buscado de corazón y ahora estaba deseoso de escuchar su palabra y obedecerla. Entonces, cuarta decisión de Josías: él escucha la palabra de Dios y está dispuesto a obedecerla. ¿Sí? Cuarta decisión para seguir provocando una reforma en su vida espiritual y una reforma también en su pueblo. Disposición para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Cómo estoy yo acercándome a la palabra de Dios? ¿Cómo estoy yo acercándome cada día a la palabra de Dios? ¿Estoy buscando así superficialmente o trato de bucear en lo profundo y sacar los tesoros más profundos que tiene la palabra de Dios para mí? ¿Sí? ¿Estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios y además obedecerla? Fíjense que todo esto está fundado en una palabrita, ¿no? Que es el amor. Necesitamos tener una relación de amistad y de amor con Dios, ¿sí? Cada día, amar su presencia, y eso nos va a dar también el deseo de querer escuchar su palabra y de obedecerla. Cuarta decisión que tomó Josías. Y vamos a ver, Josías no se quedó allí. Si seguimos leyendo el texto en 2 Crónicas 34, nos cuenta que Josías hizo reunir a todo el pueblo, versículo 29 en adelante. Entonces el rey mandó a reunir todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor, y con él los varones de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, a todos, juntó a todo el pueblo. Y fíjense lo que dice, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto hallado en la casa del Señor. Él no se guardó esas palabras, las compartió con el pueblo, se las leyó él mismo, estando delante del pueblo, para que todo el pueblo reconociera al Dios verdadero, escuchara su palabra, pudieran ver cuán alejados habían estado y provocar en ellos un arrepentimiento para volverse a Dios.
Y vamos a pasar a la quinta y última decisión que tomó Josías. Dice que después de leerle al pueblo, ¿sí?, él mismo se puso en pie, versículo 31, se puso en pie junto a la columna e hizo pacto ante el Señor de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus normas de todo corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto escritas en ese libro. Quinta decisión que tomó Josías: comprometerse con Dios, tomar un compromiso con Dios. Fíjense que el compromiso que él tomaba era de serle fiel, un compromiso de obediencia y un compromiso de servicio, ¿sí? Compromiso con Dios. Quinta decisión que tomó Josías en su reinado. Se comprometió con Dios a serle fiel, a serle obediente y a estar a su servicio. Y saben, esto me hizo reflexionar mucho, porque nosotros necesitamos, yo veo en mi propia vida la necesidad de tener una reforma y un reavivamiento en mi vida espiritual y de renovar mi compromiso con Dios, porque estamos viviendo los últimos minutos de este mundo y ya no hay duda